Bienvenidos nuevamente a este devocional. Este día vamos a hablar de algo que es bien importante. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a alcanzar madurez espiritual. Y vamos a basar esta lectura, este devocional, en dos versículos de la palabra de Dios. Uno se encuentra en Salmos 119, 130 y el otro en Hebreos capítulo 5, versículo 13. Los pasajes bíblicos que vamos a leer, vamos a estudiar sobre la necesidad de crecer espiritualmente leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, pero sobre todo poniéndola en práctica. Así es que Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra del Señor. Así es que en Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El salmista aquí ilustra la enseñanza de la palabra de Dios a través de la simbología de la luz. Él dice: tus palabras alumbran. Esta es una gran verdad para todo creyente. La palabra de Dios nos enseña lo que demás ciencias y especialidades no pueden enseñar. Hay cerebros que son impresionantes en cuanto a la recepción del conocimiento, pero no hay capacidad humana para que pueda superar la palabra del Señor que nos puede enseñar. La razón de esto es que el origen de la Biblia es de origen divino. Las Sagradas Escrituras no tienen ninguna competencia humana por el contenido y profundidad de su enseñanza. Pero a la vez, también la segunda parte del mismo versículo que estamos leyendo da una esperanza consoladora, porque las enseñanzas profundas de la Biblia son accesibles hasta para los más sencillos. Por eso el versículo dice: hace entender a los simples. La palabra simple se refiere a las personas más humildes, aquellos humildes que no tienen capacidades especiales de conocimiento. Esto quiere decir que todo ser humano puede recibir y aprender las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Ciertamente no todos tenemos la misma capacidad para aprender. Sin embargo, todos podemos sacar provecho de las ricas enseñanzas de la palabra del Señor para crecer y madurar espiritualmente en el conocimiento de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mucho cuidado acá. El autor de este pasaje advierte que aquel que es niño en términos espirituales no puede procesar correctamente las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Esto hace ver la necesidad de conocer cada día la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios. De esta manera podremos desarrollar nuestro conocimiento y tendremos una mejor concepción de lo que significa ser cristiano. Amados hermanos, la Biblia es el instrumento que Dios ha dejado para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Este crecimiento implica mejorar el entendimiento acerca de la persona de Dios y su voluntad. Con mucha frecuencia vemos a personas que no muestran el carácter de Cristo en sus vidas porque no se han alimentado con la palabra. Siguen siendo niños y juegan entre la mundanalidad y la cristiandad. Algunos juegan con el pecado porque todavía no han comprendido que Dios es perdonador. Pero también la palabra de Dios me dice que Dios es fuego consumidor. Otros no se comprometen al servicio del Señor porque dicen en asuntos sagrados, esos son asuntos secundarios. Pero yo quiero decirle que tengamos mucho cuidado con las prioridades que tenemos. Sus prioridades con cosas materiales y la competencia de su egoísmo
eso no hace que nosotros crezcamos en el Señor. Otros ven las cosas de arriba como que fuera algo que no tiene valor. Otros no ven las cosas del cielo de Dios porque su mirada está atrapada en las cosas terrenales, en los deleites de este mundo. Por todas estas razones, es muy importante que nosotros alimentemos nuestro corazón con la palabra de Dios. Alimentémonos con esa palabra que nos va a hacer que crezcamos, que nos nutramos espiritualmente para que nosotros alcancemos la madurez espiritual. Quiero guiarles en palabras de oración muy sencillas. Digámosle: Señor, necesito crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a saborear las enseñanzas que tú has dejado en tu santa palabra diariamente. Padre, bendice mi vida con tus enseñanzas. Quiero estar enteramente preparado para que cuando tú vengas en tu segunda venida, yo quiero estar listo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, tenemos que leer la palabra de Dios diariamente. Tenemos que estudiar la palabra de Dios diariamente. Tenemos que memorizar la palabra de Dios diariamente. Pero sobre todo, pongamos en práctica la palabra de Dios. Dios les bendiga.